antes de decir lo que es Docker, es casi mejor decir qué hace, porque al final es lo que nos interesa. Docker maneja contenedores aislados que contienen un código determinado, un software, programas. Ese código se independiza de tal forma que hasta permite que el contenedor que lo contiene sea compartido entre distintas máquinas. Por eso existen repositorios como hub.docker.com, en el que hay ya contenedores creados que tú te los puedes bajar. Te puedes bajar esas imágenes y ejecutarlas en tu máquina. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que no es. Los contenedores de Docker no son máquinas virtuales, no lo son. ¿Por qué? Porque lo que contienen son piezas de software y no máquinas completas. Es decir, un Docker contiene un WordPress, un Nextcloud, un Apache, un Nginx, cosas así. Pero un Docker no está pensado para correr un sistema operativo completo con todo lo que hay dentro. Bueno, el contenedor de Docker es una unidad de software que está autocontenida en el contenedor que contiene todo lo necesario para ejecutar ese código, incluyendo código, configuración, procesos, dependencias o red, o bueno, incluso si es necesario, puede contener la parte del sistema operativo que es necesaria para ejecutar la aplicación concreta. Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y hoy vamos a hablar de Docker. Vamos a hablar de los contenedores Docker. Voy a intentar contaros cosas básicas para que podáis entender qué es lo que ocurre cuando arrancáis un contenedor. Luego, lo que vamos a hacer es arrancar un pequeño contenedor. Nos vamos a bajar un contenedor de Nextcloud, que sé que le gusta mucho a Ángel, por ejemplo, a Ángel de UGeek. Y vamos a ver cómo arrancarlo, simplemente. Pero para poder arrancar algo y no saber qué se está haciendo, pues es un poco absurdo. Así que vamos a dedicarle un ratillo a que os cuente qué es lo que se hace cuando estás utilizando Docker, qué estamos usando y qué estamos haciendo para poder levantar ese contenedor y poderlo utilizar. Y no tener que hacer un acto de fe y simplemente seguir comandos sin saber qué se está haciendo. La idea es esa, es entender qué hacemos para poder levantar un contenedor. Lo primero que necesitamos es instalar Docker en nuestro sistema operativo. Si es Windows o Mac, tendremos que bajarnos el programa de docker.com, y si es Linux, cualquier distribución, o bien seguimos las instrucciones que vienen en Docker, o podemos instalar utilizando los repositorios de nuestra distribución favorita. De todos modos, ya os digo, la instalación es bastante sencilla, miraosla un poquito y no requiere tampoco nada especial. Si usáis Windows o Mac, es siguiente, y si utilizáis Linux, pues un apt-get, un yum o lo que queráis, y usando el mecanismo que vosotros queráis. Lo primero va a ser definir qué es una imagen. Y una imagen no es otra cosa más que un fichero que contiene lo suficiente del sistema operativo para hacer lo que necesitemos en el software que también está en la imagen. Es decir, en la imagen tenemos un programa, un software, con su configuración, etcétera, como hemos definido antes, y con una pequeña porción del sistema operativo, si es que es necesaria, para ejecutar lo que nosotros pensemos. Pensad que una imagen de una máquina virtual, ¿cuánto puede ocupar? Pues un montón de gigas. Una imagen de un contenedor Docker, ¿cuánto puede ocupar? Pues muy poquitos megas, puede ser muy pequeñita, porque tiene que contener a veces tan poquito que es que no es para nada comparable. Con lo cual es un sistema muy ágil y nada comparable con lo que es el sistema de máquinas virtuales tradicionales. Ya estemos hablando de KVM, de Xen, de VMware, de lo que queráis. No tiene absolutamente nada que ver. Aquí lo que virtualizamos son aplicaciones. No virtualizamos sistemas, solo aplicaciones. Bueno, vamos a suponer que ya tenemos unas imágenes instaladas en nuestro sistema. Más adelante ya explicaremos cómo instalarlas, pero para seguir un orden lógico, pues es mejor empezar explicando si ya las tenemos instaladas en nuestro sistema. Bueno, cuando acabéis el audio, lo habréis hecho todo, lo habréis visto todo y entonces podéis hacerlo en el orden que queráis. Pero bueno, ¿cómo podemos ver las imágenes que tenemos en nuestro sistema? Pues Docker, images, image, Docker, images. ¿Ya está? Simplemente eso que nos va a enseñar las imágenes que hay de Docker en nuestros sistemas.
El comando nos va a dar, entre otros valores, el repositorio, la etiqueta y el ID de la imagen. Eso es básicamente lo que vamos a necesitar para trabajar. El repositorio es de dónde viene la imagen. La etiqueta nos va a indicar la versión, el tag, ¿vale? Puede ser o 14.04, 16.04, si en caso de Ubuntu, por ejemplo, para algo, o, por ejemplo, última, latest, la última. Y el ID de la máquina, pues bueno, es un ID identificativo interno de Docker, es un grupo de números y de letras largo que, bueno, ya lo veréis. Para referirnos a una máquina podemos hacerlo con el nombre y la etiqueta, o en el caso de no tener, tendremos que hacerlo a través del ID de la imagen. Pero bueno, ¿cómo vamos a ejecutar un contenedor? Una imagen, tenemos una imagen y cuando la ejecutamos es un contenedor, ¿verdad? ¿Cómo lo ejecutamos? Pues mirad, docker run, y ahora le vamos a poner -ti, que es terminal interactiva, para poder interactuar un poco. Repositorio, versión, y luego el comando. El comando que vamos a ejecutar en todos los ejemplos que voy a hablar ahora mismo en este capítulo del podcast va a ser bash. ¿Por qué? Pues porque, bueno, vamos a hacer cosas con la consola. Vale, y si lo ejecutamos con docker run, -ti, repositorio, versión, bash, ¿vale? Y en otra pantalla, en otra terminal distinta ponéis docker ps. ¿Qué es lo que vais a ver? Vais a ver los contenedores que estéis ejecutando ahora mismo, que va a ser únicamente el primero, el que hemos ejecutado con docker run. Es importante que os deis cuenta que el contenedor, cuando se está ejecutando, tiene un ID que no es el mismo ID que el de la máquina, que el de la imagen, perdón. El ID del contenedor y el ID de la imagen son números distintos, están en rangos distintos y no se pisan. Una cosa es la imagen y otra cosa es el contenedor. La imagen es de dónde se parte y el contenedor es lo que se está ejecutando en ese momento. Ahora bien, si ejecutamos un contenedor y luego lo cerramos, todos los cambios que hayamos hecho se perderán. Así que tenemos que hacer una copia del contenedor en imagen para que los cambios que estemos haciendo sean continuos. Bueno, ¿cómo convertimos un contenedor en imagen? Porque de imagen a contenedor lo único que hacer es docker run. Pero de contenedor a una imagen, ¿qué hacemos? Pues un commit. Ponemos docker commit y el ID del contenedor. Y una vez que tenemos hecho esto, nos va a dar un ID larguísimo, que va a ser la etiqueta, que os recomiendo renombrarlo, porque con una etiqueta de 50, 60 caracteres, la verdad es que no lo he mirado, de letras aleatorias, pues no vamos a ser capaces de identificarlos en cuanto tengamos unos cuantos. Así que ponemos docker tag, la etiqueta que nos haya dado, y luego después ponemos la etiqueta que queramos. Por ejemplo, docker tag, lo que sea, WordPress V2, versión 2 del contenedor de WordPress, por ejemplo. Al hacer el commit nos va a quedar una imagen con una etiqueta larguísima, lo que os he dicho, y la vamos a renombrar. Muy importante. Y luego, ¿cómo borramos una imagen? Pues docker imagen rm y la etiqueta. ¿Por qué queremos borrar imágenes? Bueno, pues porque si vais haciendo commits, si vais avanzando en vuestro desarrollo, lo que queráis, a lo mejor no queréis mantener una versión de hace 3 meses. Y porque es estar ocupando espacio en disco de forma inútil, y a lo mejor lo que queréis es utilizar menos. En este punto al que hemos llegado, ya sabemos arrancar una instancia, arrancar un contenedor. ¿Pero qué es lo que pasa? Que queremos saber cómo ejecutar algo en un contenedor, porque sí, arrancamos contenedores, pero no sabemos hacer nada con él. Y eso no es lo que queremos, porque nosotros tenemos contenedores para ser capaces de hacer algo en esos contenedores, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que para ejecutar algo en el contenedor vamos a poner docker run, la imagen y luego el proceso, el bash que hemos dicho antes. Vamos a poner un ejemplo un poco más completo, un ejemplo que ya haga algo. Mirad, docker run, ¿vale? Ejecuta docker, perfecto. -ti, el terminal interactive para poder interactuar con la consola y tal, ¿vale? Por ejemplo, engines latest. Estamos usando el nombre y la versión. Le decimos bash -c, este es el comando, y entre comillas, ¿qué es lo que le vamos a poner? Pues un sleep 3,
un ls-lsa y luego echo ya terminé. Es decir, espérate 3 segundos, muéstrame los ficheros que hay y luego imprime por pantalla ya he terminado. Bueno, pues si ejecutáis eso, ¿qué va a pasar? Pues os va a ejecutar todo lo que habéis dicho, ¡pum! Y el contenedor se va a apagar, se va a morir. Bueno, no se va a morir, realmente se va a apagar simplemente, porque ya ha terminado de hacer lo que tenía que hacer. Entonces, si solo queremos hacer una cosa que sea en el tiempo, una cosa corta y ya está, esta forma de actuar es perfecta. Pero claro, ahora imaginar que lo que queremos es tener un contenedor que esté arrancado, que esté haciendo algo y ya lo apagaremos. Una forma de trabajar similar a la de una máquina virtual, pues podríamos hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer para ejecutarlo en background? Pues lo podemos ejecutar con un "-d" en un contenedor detach, que se llama, o sea, detach, no enlazado, ¿vale? Y para cerrarlo, lo vamos a cerrar con un control Q, un control Q de queso, ¿vale? Con el control Q, el contenedor se va a quedar corriendo en background. Sales de la consola y se queda el contenedor en background, no se muere, ¿vale? Salimos, pero no se muere. Para volver a cogerlo, ¿cómo lo hacemos? Pues un docker attach y el container IDE. ¿Esto dónde lo vemos? Pues en el docker PS, ¿vale? Es donde lo vemos, en docker PS, porque está corriendo. Y con el attach nos podemos otra vez conectar a él. Hay una cosa que me gustaría que tuvierais muy clara y que tuvierais cuidado. Cuando leáis documentación de Docker, os puede llevar a confusión ciertas cosas dependiendo qué documentación estéis leyendo, ¿vale? Por ejemplo, para hacer un detach del contenedor, mucha documentación pone que hay que usar control P, una pausa. Yo os he dicho control Q, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo los ejecuto en una distribución de Linux en Ubuntu, en mi portátil, que funciona con Ubuntu. Y en Ubuntu el control P no funciona, es control Q. Es algún tema de versión, realmente tampoco me lo he planteado mucho, pero es control Q en mi caso. Así que pensar que podéis tener peculiaridades concretas. Luego, otra cosa es que cuando vais a hacer un docker attach hay que poner el container ID, que es el número largo, ¿vale? El número que os da con el docker PS y no el nombre del contenedor. Una cosa es cuando lo arrancamos con un docker run y otra cosa es cuando hacemos el docker attach, ¿vale? Es importante que eso lo tengáis claro porque se parece, pero no es lo mismo. Os podéis tirar ahí un rato largo, poner un docker attach y luego el nombre del contenedor cuando realmente lo que tenéis que poner es el ID y no el nombre. Ahora vamos a intentar hacer una cosa más en el contenedor. Con docker run ejecutamos, por ejemplo, un bash y ya está, y no hacemos nada más, pero a veces necesitamos hacer varias cosas a la vez en el contenedor, ¿vale? Para ejecutar el contenedor ejecutamos docker run -ti, imagen y comando, ¿vale? Perfecto. Y para añadir la segunda consola, la segunda cosa que vamos a hacer, consola o lo que sea, ¿vale? Yo hablo de consola, pero puede ser cualquier otro comando. Vamos a utilizar el docker exec. El docker exec, pero en vez de poner el nombre de la máquina, vamos a poner el name, el nombre que viene cuando ejecutamos docker ps a la derecha del todo o al final. Podéis utilizar el docker ps con formato, ¿vale? El formato, pues podéis poner el formato que queráis. Y hay mucha gente que tiene ya puesto el alias de lo que quiere hacer para que salga en vertical en vez de en horizontal. Eso va a gusto del consumidor. Pero para hacer un docker exec tenéis que poner el nombre, que es lo que viene con un docker ps al final del todo. En docker ps, recordad, bueno, no os lo he dicho, pero docker ps solamente muestra las máquinas que están, los contenedores que están ahora mismo en ejecución. Si pusieras docker ps espacio -a, te mostraría la lista de los que están en ejecución y los que no. Porque puedes tener contenedores en ejecución y contenedores parados. Con un stop separa el contenedor y puedes volver a reengancharte al mismo contenedor. No hace falta destruirlo cada vez, ¿vale? Es importante. Entonces, si yo hago un docker run -ti en Jinx, tal, lo que sea, y
me salgo con un control Q o más fácil, tengo eso corriendo y estoy ahí trabajando haciendo cosas, haciendo un tail-f de un fichero de log, por ejemplo. Y me abro otra consola y pongo docker ps, me da el nombre, el name, lo que viene a la derecha del todo. Y ahora necesito hacer algo ahí también, pues voy a poner docker exec-ti, el terminal interactive, esto que no se os olvide nunca. Y luego el nombre de la máquina, que puede ser el nombre que queráis. Docker tiene un generador de nombres, rollo distribuciones de Ubuntu, ¿vale? De 2 palabras. Pero bueno, miradlo, está bastante bien cuando queréis hacer varias cosas en paralelo o cuando tenéis un Docker ejecutándose y tenéis que entrar y salir haciendo según qué cosas por otro lado. Ahí haréis un Docker exec. Vale, en el caso que yo os he dicho, bueno, pues lo que hago es ejecutar comandos nuevos con el exec. Vale, esto ejecutarlo en una consola, abréis otra consola, hacéis el docker exec y podéis ver exactamente lo que son. ¿Qué características tiene todo esto? Pues mirad, una de las gracias que tiene es que como estás entrando realmente en el mismo contenedor, si tú en la ventana donde has hecho el docker run creas un fichero, touch hola, por ejemplo, has creado el fichero hola. Si tú te salieras y volvieras a entrar, ese fichero ya no existiría, pues habría sido eliminado. Pero si entramos en otra consola con un docker exec, ahí vais a tener el hola, el fichero hola. Y si lo borráis de una pantalla, lo borraréis de otra. Y si os salís desde la pantalla principal, la que toma el control va a ser el del exec. O sea, lo que estáis haciendo es trabajar exactamente sobre la misma instancia de imagen. Sobre la misma imagen, exactamente. No sobre una copia como sería un Docker Run estándar. El Docker Exec se conecta exactamente a la misma instancia, al mismo contenedor en el que esté Docker Run. La misma, no una igual. Si ejecutamos 2 Docker Run, son 2 imágenes diferentes, iguales, pero diferentes. Si yo creo un fichero en la otra no está. Si yo ejecuto Docker Run y luego Docker Exec, todo lo que modifique en uno se modifica en la otra. Esa es la diferencia, utilizar Docker Run varias veces o Docker Run una vez y el resto Docker Exec. Hasta ahora lo que hemos visto son ejemplos en los cuales hemos ejecutado una consola y la hemos dejado abierta, un bash. Pero podemos ejecutar un contenedor y dejarlo corriendo de fondo para que haga algo y nosotros no ver nada por la pantalla ni interactuar de ninguna manera. Por ejemplo, si ponemos docker run -name engines -nx ti, para el terminal interactive famoso. Ahora, -d es detach, corre en background, a mí no me muestras nada. Bueno, pues corremos engine latest, tal, bash -c y le ponemos un comando. Por ejemplo, en vez de touch hola, vamos a poner ouch hola, si la T, el mensaje erróneo. El comando erróneo, pues le vamos a dar al intro, ejecuta eso y se sale. Pero claro, yo ahora lo que necesito saber es qué ha pasado, eso cómo me lo va a guardar. Pues bueno, para hacer eso se van a generar unos logs. En el comando de antes hemos hecho docker run -name engines. Le hemos puesto un nombre. ¿Para qué? Pues para poder trabajar con ese nombre siempre. Y ese nombre es el que vamos a utilizar para ver los logs. Así que después de ejecutarlo pondremos docker logs, en plural, engines, que es el nombre que le hemos dado, el nombre de la máquina. ¿Y qué nos va a decir los logs del engines? Pues bueno, nos va a decir bash ouch, not found. Es decir, ha habido un error, ha habido una excepción y lo vamos a tener en los logs del engines. Si no hubiéramos puesto el -name, tendríamos que utilizar el nombre de la instancia, ¿vale? El nombre del contenedor. ¿Y cómo vamos a ver el nombre del contenedor? Pues un docker ps -a, porque ya nos está ejecutando, se ha ejecutado, que no es lo mismo. Entonces es -a de all, todos, ¿vale? Entonces es importante ahí tener en cuenta el -a. Y aquí, por eso es todavía más importante el ponerle un nombre cuando estemos ejecutando un contenedor, cuando queramos levantar un contenedor. Vale, ahora una pregunta muy normal y es ¿cómo se borra un contenedor? Porque los contenedores se van almacenando y almacenando y almacenando y almacenando.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es matar el contenedor, que el contenedor no esté funcionando, que no esté corriendo, que no esté haciendo nada. Docker kill y el nombre es bastante fácil. Y una vez que lo hemos matado, y al matar lo que ocurre, pues que cuando volvamos a ejecutar docker run, lo que va a hacer es ejecutar una copia, pero ese ya no, con lo cual ese ya estaría muerto. Pero tenemos que borrar todo lo que haya sobre ese contenedor, logs y demás. Así que escribiremos docker rm y el nombre del contenedor. Así que sabéis, el primero borrará el contenedor, lo matará, y el segundo borrará logs y demás. ¿Por qué? Porque si queremos utilizar el mismo nombre, pues si no lo hemos borrado, pero no le hemos hecho el RM después, lo hemos matado y no hemos hecho el RM, nos va a decir que el contenedor está duplicado y nos vamos a volver locos buscándolo porque no lo vamos a encontrar. Y es porque no hemos hecho el RM, no hemos borrado todo lo que tiene dentro, logs, etcétera. Con lo cual es muy importante el kill y luego el RM, hacer siempre los dos pasos para poder borrar un contenedor. Por defecto, los contenedores pueden utilizar toda la memoria que tenga el sistema, sin limitación. Y claro, esto quizás no es lo más óptimo, ¿verdad? Al menos no es lo ideal. Imaginar que os dedicáis a vender... tenéis un servicio de hosting de contenedores y no limitéis la memoria. Pues bueno, pues aquello puede ser un descontrol. Porque ¿cómo vais a cobrarle a uno un servicio y a otro? ¿Cómo vais a diferenciar un servicio de otro si no sois capaces de medir qué servicio tiene más recursos y cuál tiene menos recursos? Vale, pues bueno, podemos limitar la cantidad de memoria asignada a un contenedor de forma similar a como lo haríamos en otro tipo de paravirtualización, como podría ser, por ejemplo, el LXC, Linux Containers. A ver, no es difícil. ¿Cómo lo limitamos? Pues fijaros, ejecutamos docker run cuando lo ejecutamos la primera vez, menos memory, ¿vale? Y le damos la memoria o los gigas que queramos, menos memory 200M, por ejemplo, 200 megas. Y luego igual que en cualquier otro caso, menos TI, engines, latest, bash o lo que sea. Ahí lo que vamos es a limitarlo a 200 megas. Vale, ¿cómo vamos a ver esa limitación? Porque si vosotros estáis en la consola del contenedor y vosotros le hacéis un top, vosotros no vais a ver la memoria que tenéis asignada, vais a ver el total de memoria del sistema. ¿Cómo veis la memoria asignada? Pues teniendo en cuenta que tenéis el nombre, porque todavía está corriendo, el que os sale con docker ps, ponéis docker stats y luego el nombre. Y ahí ya os va a poner el nombre del contenedor, la CPU, limitaciones de memoria, todo ese tipo de cosas, IOPS, etcétera, ¿vale? La memoria es muy fácil de limitar, simplemente menos memory. Pero ahora hemos dicho otra cosa, hemos dicho CPU, he dicho CPU, qué horror, ¿cómo limito la CPU? Bueno, la CPU es algo más imaginativo, ¿vale? La CPU podemos hacerlo de dos formas. Podemos limitar de forma relativa o de forma absoluta. Vale, limitar de forma relativa significa limitar con respecto a otros contenedores. Y absoluta en función de la CPU del sistema, de la CPU total. Vamos a ver, primero, ¿cómo limitamos de forma relativa? De forma relativa limitamos con una cosa que se llama CPU-shares, como si fueran acciones, ¿vale? Entonces, por defecto se dan 1024 shares de estos. Si todas tienen 1024, pues todas se van a ejecutar de la misma manera. Si tenemos dos contenedores y cada uno tiene 1024 shares, pues vamos a tener asignado el 50% de memoria, de CPU a cada uno. Si tuviéramos 4, el 25%, ¿vale? Si tuviéramos uno con 1024 y otro con 2048, pues ¿qué pasaría? Pues que en vez de tener el 50% de CPU, tendríamos un 33%, ¿vale? Siempre es en función de otros y no es lo mismo si tenemos una máquina corriendo en ese momento, un contenedor, 2 o 200 contenedores en el mismo servidor. La distribución de memoria iría cambiando. Obviamente eso tampoco es una forma de vender, si queréis vender, por ejemplo, contenedores, ¿vale?
¿Por qué? Pues porque realmente tienes una cantidad de CPU que es relativa a lo que haya dentro del servidor. Y tú explicarás al cliente que su cantidad de CPU va en función de la cantidad de gente que haya. Bueno, hay gente que hace cosas peores, ¿vale? Pero no es lo suyo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la CPU que se puede utilizar de forma absoluta. Vale. ¿Y esto cómo lo hacemos? Le decimos, dame 2 cores. No es tan fácil. Veréis, hay que tener en cuenta ciclos de reloj y luego vamos a indicar la cuota en función de esos ciclos de reloj. Vale. El periodo. Si indicamos que el periodo es de 50.000 y le decimos que la cuota es de 25.000, significaría, si solo tenemos un core, una CPU, que estamos hablando del 50% de la CPU. Si tuviéramos 4 cores, sería el 12,5% del total de la CPU. Pero bueno, realmente en este tipo de servicios lo que se aseguran son cores. Te doy medio core, te doy un core, te doy 4 cores. Efectivamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues dividiendo la función de dividir el CPU period entre la CPU cuota, ¿vale? Entonces, para configurarlo sería docker run, ¿vale? Menos TI o IT, como queráis. En la documentación oficial pone IT y Interactive Terminal, pero yo siempre pongo TI de Terminal Interactive. Está exactamente igual, ¿vale? Menos CPU menos period igual a 50.000, menos CPU cuota igual a 25.000. Eso es medio core. Y luego ponemos el nombre de la imagen y lo que queramos ejecutar, el bash o lo que sea. Y llegados a este punto, vamos a hablar un poco de la red en Docker. Lo primero que tenemos que saber es que Docker tiene su propia red privada dentro del host, la cual es fácilmente divisible, se puede dividir en más redes de una forma no muy complicada y podemos ir asignando máquinas a una red o a otra. No es complicada, pero bueno, esta no es la funcionalidad más utilizada ni de lejos de la red de Docker. Una de sus funcionalidades, quizás la más usada, ya os he dicho, es conectar un puerto externo de la máquina a un puerto de Docker, a un puerto de un contenedor en concreto. Por eso, cuando vosotros ejecutéis un contenedor, docker run --rm, esto es el --rm, yo lo recomiendo para que no tengáis, cuando hagáis un docker ps-a, no veáis ahí una cantidad de contenedores infinita, ¿vale? La borráis cuando hayáis acabado, que no lo necesitáis y ya está, ¿vale? Pues docker run -rm -ti y ahora la parte nueva -p 8080 2.8080, es decir, lo que me llegue a mi PC, a mi máquina, a mi servidor de forma externa al puerto 8080, me lo vas a redirigir al puerto 8080 de este contenedor que estoy arrancando. O podemos hacer -p 8080 2.80. Todo lo que me llegue al puerto 8080 de mi máquina, me lo vas a redirigir al puerto 80 del contenedor que estoy levantando. Si fuera un Apache, por ejemplo, el puerto 8080 externo respondería al puerto 80 de mi Docker. No respondería nada de mi máquina. Y así podemos ir concatenando todos los puertos que queramos. Todos, el puerto externo, 2 puntos puerto interno, -p puerto externo, 2 puntos puerto interno. Y así todos los que queráis. Luego, --name, es muy importante ponerle un nombre, y os he explicado por qué. Y bueno, el nombre, 2 puntos, versión y bash o lo que sea. Lo hacéis así y así lo levantáis. Y bueno, y eso va a ejecutar una cosa, un contenedor, un Docker, que va a estar ya respondiendo fuera al puerto que vosotros le hayáis dicho. Esto es una cosa maravillosa y va a permitir publicar servicios externos de un contenedor en una máquina. Es muy interesante, además es una cosa muy segura porque estáis metiendo dentro de un contenedor el servicio que estáis publicando fuera. Es una cosa fantástica y es muy interesante tener en cuenta. Esta es la forma de trabajar con la red, la forma estándar en Docker para publicar un servicio de un contenedor Docker como si fuera un servicio de la propia máquina que estamos ejecutando.
bueno, llegados a este punto, ya sabéis lo básico para poder instalar una imagen de Docker bien, sabiendo qué es lo que hacéis. Así que vamos a empezar con una imagen que seguro que a Ángel de UGeek le hace mucha ilusión. Vamos a instalar una imagen de un contenedor de Nextcloud. Os digo Ángel de UGeek porque Ángel es un gran experto en Nextcloud y además es un gran admirador de esta plataforma. Y bueno, yo sé que le va a hacer especial ilusión que hablemos de Ángel y de Nextcloud. ¿Por qué? Pues porque él sabe mucho y hay mucho que aprender en su blog y en su podcast sobre el tema de Nextcloud, en sus grupos de Telegram, etcétera. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pues buscar un contenedor de Nextcloud, uno que a nosotros nos guste. Vosotros pensar que casi cualquier cosa que se os vaya a ocurrir ya se le ha ocurrido a otro, ¿vale? Entonces, si queréis instalar un Nextcloud, pues lo primero que tenéis que hacer es probar con Docker Search en la consola y ponéis Docker Search Nextcloud. Y bueno, si ponéis esto os van a salir tropecientas opciones de Nextcloud. Os pondrá el nombre, una descripción y luego unas estrellas si es oficial, si no es oficial, etcétera. Si está automatizado, este tipo de cosas. Bueno, pues yo lo he hecho y he dicho, bueno, pues voy a instalar la imagen de Nextcloud. ¿Cuál de ellas? Pues la oficial. No es la que tiene más votos, pero sí es la oficial. Así que, ¿cómo la instalo? Pues ponéis Docker Pull Nextcloud. Le dais al intro y empieza a descargarse absolutamente todo. Bueno, esto tarda unos minutitos y ya tenéis la imagen en vuestra máquina, en vuestro PC. Vale, ahora ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos ejecutar el Nextcloud y queremos que se vea desde fuera. Queremos tener un Nextcloud corriendo en nuestro PC dentro de un Docker y queremos que sea accesible desde fuera. Bueno, pues vamos a jugar con lo que ya hemos aprendido a lo largo del capítulo de hoy. Pues docker run -name nc de Nextcloud, algo fácil y sencillo, -p 80 2.80 -p 443 2.443. Es decir, lo que venga al puerto 80 de nuestra máquina, nuestro PC, al puerto 80 de esta que se llama NC, Nextcloud. Lo que venga al puerto 443, pues también para adentro. -d, es decir, lo corremos DTech, lo corremos de forma en background y lo llamamos Nextcloud. Vale, pues abrimos un navegador, ponemos localhost 2.80 o la IP de nuestro PC o nuestro portátil o lo que queramos. ¿Y qué vais a encontrar ahí? Pues un Nextcloud, tal cual. ¿Por qué? Porque lo habéis instalado simplemente instalando la imagen de Nextcloud que está en los repositorios de Docker. Bueno, en el caso este concreto, entráis como admin y ya estáis en un Nextcloud instalado en Docker funcionando en vuestro PC. Y ya sabéis qué es lo que ha hecho vuestro comando, ya sabéis cómo instalarlo y ya sabéis cómo vais a funcionar y qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Y yo creo que ya tenéis una idea más aproximada de qué es, porque estar copiando comandos, ya os digo yo, que no sirve para gran cosa, si hay que hacerlo una vez, vale. Pero Docker es una cosa que yo creo que va a ir cada vez a más y es muy importante entenderla y ser capaces de saber qué está haciendo y qué no está haciendo. De todas formas, todos estos contenedores, los contenedores que vais a buscar con un Docker Search, los tenéis en hub.docker.com. Y ahí vais a tener todos los contenedores con toda la información que necesitéis de cada contenedor. Los parámetros de configuración, dónde hay que configurar, dónde no hay que configurar, etcétera. Ahí lo vais a tener todo. hub.docker.com. Bueno, espero que el capítulo de hoy os haya gustado, haya sido agradable, hayamos visto un poquito, entender un poquito qué es eso de Docker y cómo funciona, y habéis visto lo fácil y sencillo que es instalar una imagen de Docker, en este caso la de Nextcloud. Si quisierais instalar un WordPress, ¿cómo sería? Pues igual, Docker Search, WordPress, ves te miras la documentación, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, lo instalas, lo ejecutas y ya está. Es extremadamente sencillo, muy sencillo. Y además te puedes ir guardando versiones porque también sabemos cómo convertir un contenedor en imagen, ¿verdad? Con lo cual, fíjate, todo lo que podemos ir haciendo, podemos ir guardándonos versiones también.
Bueno, recordad que este podcast tiene una emisión semanal. Al principio era cada 10 días, ahora suele ser semanal. Suelo grabar el sábado. Ayer no pude, con lo cual hoy lo saco en domingo, porque ayer fue la WordCamp de WordPress de Madrid, que de eso hablaré en Radio WordPress, otro podcast que tengo. Y bueno, un placer como siempre. Recordad que os podéis suscribir y todo ese tipo de cosas. Recordad que podéis comentar en iVoox, en iTunes, en un montón de sitios. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la gente que ha ido comentando, porque este capítulo de Docker, bueno, realmente habían pedido un capítulo de automatización vía Docker, pero bueno, es que si no sé saber qué es Docker, pues no puedo comentar mucho más de temas de automatización. En Docker, en Varnish o en lo que sea, ¿vale? Eso ya lo iremos tratando un poco más adelante. De momento lo que quería era un poco comentar cosas básicas de Docker para que supierais qué es, cómo se instala y cómo hacer lo básico. Porque Docker es una cosa que está ahí, que es muy probable que empecemos a utilizar cada vez más, pero claro, hay que conocer 4 cositas básicas. Así que nada, un placer, nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias por seguir ahí, los comentarios, los me gustan y todas estas cosas. Un placer, nos vemos y seguir comentando, por favor. Gracias, hasta luego, chao.